nombre es Rachel Durán, estudiante del CEPA y cursante de la materia Teología. En esta oportunidad les voy a hablar del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Para entrar un poco en el tema, debemos primero saber cómo fue la conversión de Pablo. Dice que él iba de camino a Damasco cuando una luz resplandeciente lo dejó ciego. Creemos que fue una verdadera conversión porque hizo lo que un verdadero discípulo de Jesús debería de hacer, que fue, se convirtió en una persona humilde, indagador de lo que Jesús había hecho y un seguidor de Cristo. Aparte de eso, buscó en la oración, se refugió en la oración y se bautizó como el Señor nos ha mandado que lo hagamos. También podemos decir que sabemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y cuando él se convirtió, se unió al pueblo de Dios. También predicó poderosamente la palabra de Dios, el Evangelio, de la salvación de Jesucristo, y su gracia y la gracia del Señor lo acompañaba, buscó de la gracia de Dios. Otro punto que quiero tocar es el enfoque. Vemos que en el capítulo 13 el enfoque principal fue la propagación del Evangelio a la iglesia, a los gentiles, a lo largo y ancho del Imperio Romano, que se inició desde Antioquía. También en el capítulo 13, versículo 1, empezamos a leer el nombre de los profetas. Recordemos que los profetas fueron personas muy importantes en la antigüedad porque fueron los que enseñaron, fueron los que instruyeron a los nuevos cristianos, pero luego fueron reemplazados por los evangelistas, por los maestros y por los pastores. Detalles del viaje. Después de que ellos cumplieron su misión y que fueron a la iglesia de Jerusalén a calmar un poco la hambruna que se presentaba en ese momento, se dirigieron a Antioquía y luego fueron a Seleucia, esta ciudad que servía como puerto para Antioquía de Siria. Estaba a 25 kilómetros del río Orontes y ahí es donde empieza verdaderamente el viaje con Bernabé. Seguidamente se dirigen a Chipre. Esta historia la podemos conseguir en el libro de Hechos del capítulo 13, del versículo 4 al 6. Y es donde encontramos esa respuesta del porqué del viaje de esas misiones. Y aproximadamente eran de 2 horas. Luego se dirigieron a Salamina, que es el principal puerto comercial de Chipre. Ahí Pablo tenía una estrategia de predicar en las sinagogas y predicarle a los judíos antes de salir a predicarle a las demás personas. Era una estrategia que él usaba para darse a conocer. Luego de dirigirse a esa ciudad, se fue a Pafos. Y ahí es donde ocurre el primer milagro de Pablo, que fue que sanó a un ciego. También está... Pablo. ¿Dónde dice eso? Pablo creo. Se convierte, creo. Ah, pues ya vas terminando, ¿no? No, esto es así. ¿Y eso no tiene flecha? No sé, Dale, ve. Por consiguiente, se dirigió a Perge de Panfilia. Y ahí es cuando Juan Marcos abandona el viaje. Y no mucho después regresa a seguir navegando con ellos, pero ya ahí la situación estaba tensa porque Pablo estaba molesto porque ya Juan Pablo los había abandonado desde un principio y no lo veía justo de que siguiera en su viaje. Luego se fueron a Antioquía de Pisidia. Esa historia la podemos conseguir en Hechos 13, del 13 al 50. Bastante interesante la historia. Y ahí Pablo llega exhortando a las personas de ahí con la palabra de Dios. Y el último punto que él usó en su prédica fue la resurrección y les habló de que Jesús era el Mesías y de las 3 profecías de las que ya se habían hablado. También los judíos, muchos judíos y gentiles habían recibido el mensaje de salvación, pero otros líderes judíos de verdad lo rechazaban totalmente, tanto así que buscaban a los judíos para que sacaran a Pablo de esa ciudad. Luego, Pablo se dirigió a Iconio, que este viaje lo podemos conseguir también en Hechos 13, 51,
Y es que él tomó la misma estrategia de predicar primero en la sinagoga y luego llevar el mensaje a las demás personas, para así darse a conocer con los judíos. Los judíos opositores instaron para que apedrearan a Pablo y a Bernabé, y por esa razón ellos tuvieron que huir de ese lugar. Luego se fueron a Listra. Esa historia también se puede conseguir en Hechos 14, del 8 al 25, y fue la sanidad de un cojo. En ese tiempo las personas de ahí creían en Mercurio y creían en esos dioses, y creían que esa sanidad del cojo había ocurrido por los dioses en los que ellos creían. Luego se dieron cuenta que había sido por el poder y la unción que Dios le había dado a Pablo. Ayudó a hablar sobre los 2 últimos viajes de Pablo. Fue a Licaonia, y se cree que ahí no habían judíos, ya que la estrategia de Pablo era primero predicar en la sinagoga, y en esta oportunidad él se dirigió a la multitud. No hay pruebas que muestren eso, pero es lo que se cree. Y el último fue Antioquía de Siriache, y lo podemos encontrar en Hechos 14, del 26 al 28, y ellos ahí rinden el primer informe sobre su primer viaje misionero. Un dato muy importante que quizás no lo sabían es que es posible de que Gálatas se escribió desde ese lugar. Esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido al igual que yo. Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.